la concentración de la tierra. En efecto, las grandes dificultades que ha tenido la movilidad social, para hablar de ese pasillo estrecho, o sea, casi que la nula o pesarosa forma donde la gente puede ascender. La raíz del problema sí está en la tierra en Colombia. Desde el siglo XIX hasta hoy continuamos con la expansión de la frontera agrícola que hacen los colonos, pero impulsados porque no tienen tierra y luego los despojan. Y la concentración en manos de terratenientes durante las 8 guerras civiles del siglo XIX, después de la guerra de independencia, sin contar a la guerra de independencia y sin contar la lucha federalista y de centralistas en la patria boba, esas 8 guerras, más las 40 guerras locales, la tierra tuvo que ver en todas. El despojo, la reducción de los resguardos, la rebatiña por los baldíos, pero sobre todo la tenencia de la tierra en pocas manos, que continúa en el siglo XX y en el siglo XXI. Esa concentración de la tierra ha impedido la movilidad social rural y afecta la movilidad social urbana, porque son desplazados, personas sin opciones. Balzac decía que donde hay tierras hay guerras. El gran autor de la novela realista de la época de la Revolución Francesa, o sea, el novelista que observó muy bien la situación en Francia, y esto se repite en todos los países de América Latina después del nacimiento de los Estados-nación. Oligarquías, terratenientes, señores de la tierra que dirigieron las guerras, criollos empoderados, y hasta hoy la reforma agraria no se ha presentado debidamente, o sea, no ha habido una reforma integral, y lo que tenemos entonces es aún una expansión en las zonas donde se puede cultivar. Yo no escuché a Simón Delgado Marulanda porque llegué en el momento que él había terminado, pero lo leí en la Oreja Roja por indicación suya, por recomendación suya. Y en efecto hay una concentración enorme de tierras, y las que son aún productivas están o acaparadas o no hay proyectos para los campesinos, que ni en la economía con locomotoras que planteó Santos en el primer gobierno se veía que fuese exclusivamente para ellos, sino acompañado por inversionistas extranjeros y un despojo continuo que él no pudo frenar, y una restitución de tierras que quiso que tampoco se dio. Claro, es que ese campesinado surge después de la guerra de independencia, y la guerra de independencia lo que hizo fue que los militares de alto rango de la guerra de independencia contra los españoles se comenzaron a apropiar de las tierras, y no hubo un reparto hacia los campesinos, los peones, los terrasgueros, los mulatos, los cuarterones y los indígenas, es decir, y los mestizos pobres, los dejaron por fuera. Entonces, de allí, de ese momento hasta acá, una sucesión de despojos y de repartos y de negaciones a una reforma completa. Pero él se fue hacia atrás también y mostró que durante la conquista, donde surge la encomienda, se le entregó la tierra a los militares que venían con los conquistadores, y luego la apropiación de los españoles y de los criollos que fueron surgiendo de la tierra en 260 años. Pero yo creo que el punto de quiebre, que es la guerra de independencia, porque nace el Estado-Nación, ¿sí?, y la nula entrega a los
campesinos de la tierra. Por el contrario, lo que hubo fue apropiación de los baldíos, y yo creo que en el tema de los baldíos está la clave de gran parte del problema. Porque los baldíos fueron las tierras que quedaron, que no se repartieron y fueron de la nación, y son de la nación, y siguen siendo de la nación. Y allí es donde se podía haber hecho la reforma agraria. Pero los baldíos en el siglo XIX también se apropiaron los mismos que ya tenían tierra, los terratenientes y los dirigentes de la clase política. Por ejemplo, el hermano de Mariano Espina Rodríguez, Pastor Rodríguez, ellos eran de Huasca, Cundinamarca. Mariano Espina fue presidente y organizó una guerra contra José Hilario López, que fue un reformista del año 51, pero llegó al poder en el 49 y liberó a los esclavos. Él levantó, Mariano Espina como conservador, levantó a los hacendados conservadores contra el gobierno para que no liberara a los esclavos. Y mientras tanto, más adelante se va a ver cómo su hermano va a negociar inclusive tierras en Estados Unidos para negocios de inversión, y era sobre baldíos que eran del Estado, ni siquiera eran la de ellos como terratenientes. Y ese ha sido un comportamiento extendido en la historia de Colombia. También habló Pallares sobre la formación de la burguesía. Resulta que esa burguesía surge de pronto a mediados del siglo XIX, la burguesía comercial, quiero decir, porque la burguesía criolla es una burguesía embrionaria, ¿sí?, que si bien es cierto se comporta como los de las revoluciones burguesas en Europa contra las monarquías, ¿sí?, en cuanto a la ruptura con la monarquía, en el caso nuestro con la monarquía borbónica española, pero comercialmente no se desarrollaron porque siguió el artesanado siendo principal productor de todo lo interno. Pero cuando surge esa burguesía, divide al Partido Liberal e incide sobre el Partido Conservador, y son los librecambistas de la época que tiene que ver con el gobierno de José María Obando, que sucede a José Hilario López. Es decir, y allí hay negocios también con los bienes de la tierra y con lo que ya se estaba produciendo dentro del capitalismo incipiente, con las primeras fábricas que hubo en la República Colombiana del siglo XIX. El modelo de colonización antioqueña de James Parsons es un libro seguido por muchos historiadores, pero se estancó durante mucho tiempo y convirtiéndose en un estereotipo. Ese modelo ha sido replanteado porque desde 1949, que se entregó la obra que se dio a conocer, se creía que la colonización antioqueña había sido una colonización de frontera, y en la versión más rosa, que había sido una colonización democrática que había producido territorios para adjudicar a pequeños y medianos campesinos que se volvieron propietarios, y por lo tanto un ambiente de prosperidad en una sola línea visual o un enfoque de frontera. Pero hay otros autores que hablan de concentración de la tierra, de latifundistas voraces y de mímesis en las concesiones. Es decir, que se repitió el modelo de principios del siglo XIX, y el último estilo de reparto de tierras durante la corona borbónica para entregarle a los criollos grandes propiedades. Entonces Jaime Londoño hizo un interesante estudio que radicó o presentó en el año 2002, estudiando a 4 nuevos historiadores que evolucionan frente a la teoría de James Parsons, que a su vez había adoptado el modelo de Frederick Turner, un norteamericano. Esos autores son Urbano Campo, Jacques April, Darío Betancourt y Adolfo León Atertú.
Entre los autores citados por Londoño, pues está Urbano Campo, que no cita a James Parsons, tampoco aborda los antecedentes del proceso de colonización en el departamento del Valle del Cauca. Su obra es excepcional porque es fuente obligada de otros estudios que lo retoman y le dan continuidad. El objetivo del autor es analizar las condiciones y circunstancias de la disputa por el control de la tierra en esta zona, asociada por otros autores como Tovar a la ausencia de grandes concesiones, lo que permite que muchos colonos y nuevas élites compitan por la comercialización de la frontera. Así tenemos a medianos propietarios que ven la posibilidad de enriquecerse, a promotores o empresarios de colonización que impulsan la ocupación de sus propiedades, fomentando la migración de colonizadores mediante engaños para luego obligarlos a comprar los lotes que habían ocupado. El otro autor es Jacques April. Él es el único investigador que ha procurado profundizar el análisis del proceso de poblamiento de vertiente en el departamento del Valle del Cauca. El resultado de sus investigaciones se encuentra publicado en 3 libros, 2 de ellos realizados por Gilma Mosquera Torres, y en un artículo titulado Sevilla, el proceso de colonización y fundación, editado por la revista de Integración Vallecaucana. Este autor, Jacques April, tiene además un trabajo inédito titulado Conflictos agrarios en el Valle del Cauca entre 1900 y 1940. En su primer libro, Jacques April y Mosquera estudian la ciudad colombiana contemporánea y el rápido proceso de urbanización del país. La obra está dividida en 2 partes. En la inicial analizan la primera implantación urbana realizada por los españoles en Colombia y consignan algunos apuntes referentes al proceso de poblamiento acaecido en el país entre 1850 y 1930. Los apuntes referentes al poblamiento de la vertiente en el Valle del Cauca se encuentran consignados en la segunda parte. Los autores, con base en Parsons, asocian este proceso a la colonización antioqueña, hecho que llaman éxodo antioqueño. Lo atribuyen a 3 factores: el agotamiento o cansancio de la tierra que motivó desde el siglo XVIII la salida de cultivadores en la búsqueda de suelos fértiles, o sea, las tasas altas demográficas de los antioqueños que generan la expulsión de excedentes de población y el cultivo del café. Como causas secundarias citan la existencia de caminos interregionales tradicionales que atraviesan la zona cafetera y la unen con las vías de exportación, importación y la condición de baldío de los terrenos de ladera, aptos para el cultivo, despreciados durante 2 siglos por las grandes haciendas ubicadas en los altiplanos y en los valles interandinos. En las conclusiones cuestionan el mito antioqueño por sus connotaciones retrógradas y clasistas y reconocen procesos colonizadores en diferentes regiones colombianas. Otra autora, Catherine Legrand, tiene un enfoque diferente a James Parsons, y ella no muestra solo el modelo igualitario de colonización de frontera, sino que en las vertientes y estribaciones de la cordillera central y de la cordillera occidental, donde se da esta colonización antioqueña en el norte del valle y en otra parte del valle, cordillera occidental. Me refiero a la cordillera central y a la cordillera occidental, donde se dan pueblos fundados por la colonización antioqueña. Se muestra que no todas las fundaciones de los pueblos se dieron por mera espontaneidad de los colonos, sino por conflictos entre empresarios, comerciantes, colonos y campesinos,
sobre todo quienes promovían o planeaban fundaciones para luego cobrar los terrenos, los que quedaron como herederos de las viejas concesiones. Pero Catelyn Legrand además demuestra que otros factores como la economía agroexportadora motivaron a la búsqueda de otras fronteras, lo mismo que la ilusión por la expansión del café y la construcción del ferrocarril del Pacífico conllevó a la migración de más campesinos que se convertían en colonos. Pues se puede demostrar con estadísticas comprobadas y oficiales o de fuentes creíbles que si no hay apoyo a las empresas, medianas empresas y microempresas, pues no se alivia la economía ni se amplía el trabajo. Que de 3.000 empresas se recepcionen 3 billones de los auxilios y 150.000 tomen otros 2 billones, hay una inequidad muy grande. Entonces, ese sería un punto para comenzar a mejorar la situación del trabajo, porque es gente que no vive del Estado, sino que tiene su propia empresa, mediana o pequeña las empresa, monta a pesar del Estado. Y las monta a pesar del Estado y mueven la economía, sobreviven y dan trabajo. Pero allí hay varios elementos. Por ejemplo, en España, en esta pandemia que es universal, pues que es planetaria, se crearon los ERTES, ¿sí? No estoy diciendo que el modelo español sea el mejor. Bueno, el actual gobierno, que es de corte progresista, una coalición de socialistas y los de Podemos, contra toda la derecha recalcitrante del PP, de Vox y de Ciudadanos que posan de liberales. Los ERTES fueron ayudas efectivas para la nómina de esas empresas que usted menciona, ¿sí? Mientras que para que no se quebraran los microempresarios ni los empresarios medianos, los ERTES, pero no los redujeron, no los minimizaron, ni los esquivaron, ni los concentraron como acá, con preferencia a sectores que no necesitaban esa ayuda con mayor énfasis. Lo otro es lo del centralismo que mencionaba Simón Delgado Marulanda, en el sentido de que la tendencia hacia el centralismo descompensa las regiones y las hace asincrónicas, o sea, de desarrollo desigual. Las guerras del siglo XIX se dieron entre centralistas y federalistas. El centralismo rige en Colombia desde 1886, con la Constitución de Núñez y de Miguel Antonio Caro, que fue excluyente, que trató de evitar más dispersión y guerras que ellos mismos habían alentado para ganar el poder, ¿sí? Que eso fue otra táctica, pero que continúa el centralismo, pero es un centralismo excesivo porque despoja a las regiones de ingresos, no gira la participación que corresponde. Y después del acuerdo de paz, en el posconflicto, que no lo han dejado desarrollar, normalmente un posconflicto es una posguerra, y aquí ha habido imbricación de otros factores que hacen que la guerra continúe con más confusión o que alienten el impedimento de la no implementación, por lo tanto alteran la paz que se debería lograr. Tiene que ver con la paz regional. Si no hay paz regional, o sea, desarrollo regional, que usted mismo lo dijo al principio, ¿sí? La posesión pacífica que obedecería al reparto de la tierra es un indicador de que va a funcionar o que funciona la paz. Ese centralismo absorbente tendría que, para no cambiar el modelo hacia federación o confederación, tendría que ser ampliación de las autonomías regionales que tienen los departamentos y los municipios, con los controles debidos para evitar la corrupción
acumulada de todos los operadores administrativos de los aparatos estatales, de los entes territoriales que también se apropian de los ingresos fiscales desde los municipios, los departamentos y en los mismos ministerios. Entonces, yo encuentro que hay otras formas. En un artículo de el señor Humberto Tobón, que también leímos, él habla de la modernización de la infraestructura física para cubrir el territorio nacional. Ese es un debate también desde el siglo XIX. Las vías de acceso para mercadear los productos de los campesinos. Pero hoy sigue, por más de que haya ampliación de vías nacionales, primarias, secundarias, departamentales y terciarias, veredales, sin cómo sacar los productos para poder evitar que los intermediarios les quiten la ganancia en la producción agrícola directa que tienen en el campo. El caso de los paperos, que salieron en Cundinamarca y en Boyacá a vender las papas, porque si la entregaban a los intermediarios, les quitaban y les reducían a ellos la ganancia, que no recuperaban ni siquiera la inversión para la producción. Entonces, faltan vías. Pero mire cómo los escándalos en Colombia demuestran que sí, llegamos a las 4G, vías de cuarta generación. Entiéndase, el otro sí, a gamarra, o caña gamarra. Y fue un destazamiento para efectos de corrupción entre varios sectores que impiden que se desarrollen sectores rurales, veredales, que necesitan salir con sus productos a los centros de acopio y a los mercados de grandes superficies. Entonces, es la corrupción la que afecta inclusive la construcción de las vías, porque si hubo inversión, podía haberse dirigido hacia otras vías más necesarias, pero de todas maneras esquilman los dineros de aplicación a la construcción de las vías. Y la ampliación de la democracia. Colombia está en un déficit enorme y la ampliación de la democracia es necesaria porque la democracia imperfecta que tenemos, o retaseada, está siendo golpeada por el manejo de las instituciones y la acaparación de las instituciones en un solo partido político. Yo abordaría el tema que usted propuso sobre Europa, porque ellos fueron muchos estados colonialistas, en el sentido de que vivieron a expensas de territorios de ultramar. Inglaterra pues colonizó a los Estados Unidos y vivió también y se enriqueció con los productos que se extraían y con las utilidades y con la dependencia de toda Norteamérica al servicio de Inglaterra, de hasta 1776, que se produce la Guerra de Independencia. Los españoles de toda América se apoderaron desde México hasta Argentina, ¿sí? Los portugueses de Brasil, ¿sí? Y con ello tuvieron 300 años, los 50 de la conquista y 260 de colonia, de extracción de materiales, especies, y competían como potencia con los franceses y con los ingleses. ¿Quién? Los españoles, pero porque eran colonialistas. Los franceses igual. Bueno, pero yo notaría que los europeos, pese a todas las guerras que han tenido también, tanto en la Edad Antigua, ¿sí?, en la Roma clásica, en la Roma imperial, en Grecia antigua, terminó el esclavismo, que era un modo de producción, y lo agotaron, con todas las barbaridades que significó esclavizar a los prisioneros de guerra, y apoderarse del norte de África y apoderarse de Europa, de la Galia Cisalpina, que es Francia hoy, de Alemania, la Germania, de Hispania, que era España. Se apoderaron de Europa, pero terminó el esclavismo y pasaron al feudalismo, ¿sí? O sea, superaron el modo de producción.
donde también en la Edad Media hubo guerras permanentes dentro de las monarquías minoritarias, que no eran monarquías absolutas, sino dispersas, 840 unidades territoriales de pequeños reinos, de príncipes, de condes, de monarcas, de tiranos, etcétera. Y tuvieron una monarquía absoluta de 300 años, siglo XVI, XVII y XVIII. Guerras permanentes también. Terminado el feudalismo, empezó el Estado moderno, el Estado-nación, después de las revoluciones burguesas, y han desarrollado el capitalismo, y luego han llegado a etapas superiores en algunos países, el socialismo y el comunismo. En el caso de Colombia, es que nos interrumpieron todo, nos interrumpieron la etapa precolombina, las comunidades indígenas, abruptamente con la llegada de los españoles, imponiendo el régimen feudal, y no habíamos terminado el desarrollo y teníamos un modo de producción. Nos dominaron esos 300 años y lograda la guerra de independencia no avanzamos en medio de la construcción del Estado-Nación, que es el siglo XIX, 1819 a 1824, donde se termina el proceso desde la Nueva Granada hasta el Perú, y siguió la colonia con sus lastres hasta 1855, más o menos, en la etapa de José María Melo, y un retroceso hacia las costumbres de la colonia y la economía colonial. Y fuera de eso, nos implantaron el esclavismo durante la dominación colonial, al traer a los africanos a la fuerza y revivir lo que se había acabado en Europa con la caída del Imperio Romano. Y siguen hoy prácticas de feudalismo, como explica Simón Delgado en su columna. El feudalismo está, digamos, superpuesto al desarrollo capitalista, y el esclavismo continúa, no ya con la forma de dominación romana, ni con la forma de dominación española aquí abusiva hasta 1851, sino manteniendo las personas en estado de postración, a los peones, a las empleadas del servicio, a todos los terrasgueros mismos, a los mayordomos, formas de esclavistas, hasta la trata de blancas es un esclavismo de la criminalidad neoliberal. Entonces, un país que tiene todos esos lastres y esas pegas de modos de producción superados en otras partes, y por fuera de eso amarran la tierra, pues no tiene cómo despegar si no se hacen reformas estructurales. Y el Acuerdo de La Habana que ustedes mencionaron está pendiente, aunque fuese en el punto número 1, que es la reforma agraria, que es el reparto de tierras, ni siquiera de los terratenientes, sino de la expropiación al narcotráfico, y de tierras sin utilidad que ha habido. Ni siquiera esto lo dejan, y lo poco que queda del Estado, que son los baldíos, también se apropian de ellos en la altillanura, como lo explica Wilson Arias en su libro Cómo se roban la tierra en Colombia las agroempresas, captando baldíos que son vendidos a menos precio en notarías por el despojo de campesinos que han sufrido las violencias.